Muy buenos días, estudiantes. En esta mañana vamos a abordar el tema del Estado y el Derecho, pero durante la época de la monarquía. Y vamos a hablar primero, vamos a hacer una pequeña introducción. El Estado y el Derecho debe ser estudiado junto con la historia de Roma, y dentro de su historia la podemos encontrar dividida en tres periodos, que era la monarquía, la república y el imperio, de los cuales abordaremos el periodo monárquico y su organización. Se conoce como monarquía romana a la primera forma de gobierno de la ciudad-estado de Roma. Era un régimen que precedió a la etapa, ¿verdad?, de la República Romana. Inició tras la fundación de Roma a orilla del río Tíber en el año 753 a.C. Tuvo una duración de 250 años antes de Cristo y es un sistema político que tiene un monarca como líder o jefe de Estado. La monarquía es entonces una forma de Estado en el cual un grupo integrado en el Estado, generalmente una familia, que representa una dinastía, encarna la identidad del país. El monarca ejerce el papel de jefe de Estado. La época monárquica abarca desde la fundación de Roma hasta el año 243 de la era romana, es decir, del año 753 al 510 a.C. Este periodo monárquico está organizado por un rey, por los comicios que podían ser comicios por curias, por centurias y por un senado. Durante el periodo monárquico, que tiene una duración aproximada de 250 años, Roma vivió bajo el gobierno de 7 reyes. El primer rey fue Rómulo, el segundo Numa Pompilio, el tercero Tulio Hostilio, el cuarto Ancomarcio, el quinto Tarquino el Antiguo, el sexto Servio Tulio y el séptimo Tarquino el Soberbio. Como ya señalamos, los comicios constituían la asamblea político-legislativo de este periodo. El término proviene de comitium, que era el lugar determinado del foro, donde acostumbraban los romanos a reunirse. Existían dos tipos de comicios, que eran los comicios por curia y los comicios por centuria. La curia fue la más antigua forma de agrupación de los ciudadanos, es decir, la división interna de las 3 tribus que integraban la población. En estos comicios la votación se llevaba a cabo de una forma directa, es decir, el voto se efectuaba por curia y en cada una de ellas por individuo, por lo cual si el total de las 30 curias daba 16 votaban en un mismo sentido, la propuesta sería aprobada. El crecimiento de Roma, hizo necesario una reforma administrativa, la cual, como hemos dicho, se llevaba a cabo bajo el reinado de Servio Tulio. Ahora miraremos el Senado. En un principio el Senado constituía la única y exclusivamente un cuerpo consultivo de apoyo al rey. Muchos consejos, pero se llamaban senados consultos.
Cobraban cada vez mayor ascendiente, estaba integrado por 100 miembros escogidos por el propio monarca, pero no será sino hasta la caída de la monarquía cuando este órgano asesor adquiera verdadero valor político, puesto que el único que va a subsistir como cuerpo permanente de gobierno era el Senado. Vamos a ver las clases sociales, cómo estaban en esa época. La sociedad de entonces abarca 4 clases, que eran los patricios. Ellos conformaban la clase aristocrática y tenían plenos derechos de ciudadanos. Era la clase alta. Luego tenemos a los plebeyos. Era la gran masa de la población. Se dedicaban a la agricultura, al comercio, a la industria y pagaban impuestos al Estado. Los clientes se encontraban bajo la tutela de un padre de familia, quien le proporcionaba vivienda y tierras para cultivar, ya que eran personas pobres. Luego tenemos la otra clase, que eran los esclavos, los prisioneros de guerra. Los esclavos estaban constituidos por los prisioneros de guerra y sujetos comprados en los mercados, constituían esta clase social, cuyo tratamiento era el objeto, es decir, los trataban como objeto o como una bestia. Eran la fuerza de trabajo como animales o cosas. A estos se les asignaban las tareas más pesadas. Veamos entonces ahora las fuentes de derecho. En este periodo las fuentes formales del derecho se reducen prácticamente a la costumbre de los antepasados. Sin embargo, cuenta la leyenda que un estudio del derecho llamado Papirio publicó una colección de leyes reales votadas en los comicios, llamada Ius Civili Papirianum, aunque a partir de la caída de la monarquía también estas disposiciones cayeron en desuso. Dentro de las características de esta monarquía estaba que el poder no era hereditario. A la muerte del rey se declaraba un interreino. Durante este periodo los senadores ostentaban el poder. El candidato debía ser aceptado por el pueblo y ratificado por los comicios. El rey tenía el poder militar, político y religioso. Los historiadores antiguos afirman que el rey era elegido por sus virtudes y no por su ascendencia. Luego vemos el fin de esta monarquía. El séptimo y último rey de Roma fue Tarquino el Soberbio. Tarquino usó la violencia, el asesinato, el terror para mantener el control sobre Roma. El fin de su tiránico reinado sucedió cuando permitió la violación de una patricia romana por parte de su propio hijo. El Senado tomó la decisión de expulsarlo del poder. Tras la expulsión de Tarquino, entonces, el Senado decidió abolir la monarquía, convirtiendo a Roma en una república. Así es como viene, ¿verdad?, surgiendo el otro periodo romano, que es la república. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo por el tema del Estado y el derecho dentro del periodo monárquico. Muy buenos días.